En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Mismo momento en que el señor ministro de Justicia, Yesid Reyes, ha sido incluido en una terna para la elección de fiscal general de la Nación. Y se dice que cuenta con todo el respaldo del gobierno y de la fuerza que el gobierno tiene en la Corte Suprema de Justicia, donde no debiera tener ninguna fuerza, pero la tiene, que es el candidato directo del presidente para ese efecto. Vienen a conocerse dos hechos que cada uno de ellos solo y por su cuenta merecería condenar al desprecio la acción del ministro de Justicia mientras lo fue. Pues vamos con esos dos temas que tiene cada uno por su lado una gravedad extraordinaria. Hace un año la Corte Constitucional dictó una sentencia que fue hace más de un año, hace año y medio, pero la sentencia fue notificada por edicto hace hoy exactamente un año, 22 de abril, en la que daba ese plazo, un año, para disponer lo conveniente para que las personas condenadas en única instancia tuvieran una doble instancia, es decir, pudieran interponer un recurso de apelación ante el superior jerárquico, ante el superior jerárquico que tomó la decisión de condenarlo. Eso tiene que ver con el mandato del artículo 29 de la Constitución que fija como uno de los derechos fundamentales de cualquier individuo el derecho a impugnar una sentencia condenatoria. Ese no es un derecho de más o de menos, es un derecho fundamental. Pero es que además es un derecho que está en el bloque de constitucionalidad. En todos los acuerdos internacionales sobre derechos humanos figura el derecho que tiene una persona a ser juzgada en doble instancia. Es un derecho precioso. Todos los jueces se equivocan, todos los jueces se pueden equivocar, y entonces para eso existe la apelación. Alguien que no haya estado en el debate mismo, que no haya estado en el arduo debate probatorio, que es un debate muy complejo, mira las cosas con otra perspectiva y decide en segunda instancia si la sentencia de la primera es una sentencia que debe ser ratificada o es una sentencia errónea que debe ser revocada para sustituirla por lo que decide el superior. Pues muy bien, en Colombia hacía falta esa garantía, preciosa garantía constitucional para las personas que habían sido condenadas en una sola instancia. Así lo dijo la Corte Constitucional, y lo dijo en una sentencia que tiene valor erga omnes, y fijó un plazo de un año para que en ese año el Congreso de la República tomara las decisiones necesarias para que las personas condenadas en única instancia pudieran interponer el recurso de apelación contra esa sentencia que los afecta, puesto que están condenados, y para que esa instancia superior decida el recurso de apelación. ¿Qué hizo el ministro de Justicia sobre el particular? Nada, absolutamente nada. Y dejó, cuando se va a ser candidato a fiscal general de la Nación, un problema de los 1000 demonios. Porque obviamente todos los condenados y todos los que están siendo procesados en juicios de única instancia van a interponer un recurso de apelación. Los primeros, los condenados, contra la sentencia, y los segundos contra los autos interlocutorios que dentro del proceso los puedan afectar. Tienen derecho a la doble instancia. La Corte Constitucional lo dijo expresamente. Si vencido el término de un año, que se vence hoy, porque hoy, 22 de abril del año pasado, fue fijado el edicto que contiene la notificación de esta sentencia. Si vencido ese término, el Congreso no ha cumplido su deber, se entiende que todos los condenados tienen derecho a proponer el recurso de apelación. De manera que el ministro de Justicia, que no hizo nada, dejó el problema vivo. Se le olvidó, se le pasó. Este es un ministro de Justicia que vive en Bavia y que no tiene ni idea de los problemas que afectan a la justicia colombiana. Y entonces tenemos la seguridad
que desde el próximo lunes van a empezar a presentarse los recursos de apelación a los que tienen el más legítimo derecho las personas condenadas en única instancia, y a presentarse también recursos de apelación por los que están siendo juzgados y a quienes se les han negado en autos que consideramos de naturaleza interlocutoria derechos fundamentales, por ejemplo, el de la práctica de ciertas pruebas. Problema endemoniado. ¿Qué hizo el ministro de Justicia? Insistimos, nada. Con eso solo debiera condenarse al olvido su gestión y debiera ser sometido siquiera a un juicio político público de responsabilidades. Pero algo tan grave o más grave que eso está ocurriendo contra una decisión, esta ya del Congreso de la República, que ahí sí la dictó cumpliendo una orden de la Corte Constitucional. Y ella se reduce a lo siguiente: las cárceles están atestadas de gente que están esperando una sentencia. Y pasa el tiempo, pasan los días, las semanas, los meses, los años, y no reciben sentencia. La Corte Constitucional dijo eso es violatorio de los derechos humanos. Y yo le doy la orden al Congreso para que disponga que estas personas, en un término que fije el Congreso, que no han sido condenadas, tienen derecho a quedar libres y a seguir soportando el peso del proceso que se sigue en su contra, pero en libertad. Y esos presos que están esperando sentencia hace 2 años, que fue el término que fijó el Congreso, son más de 25.000, entre los que hay asesinos, violadores, personas que han cometido los delitos más atroces, delitos contra el terrorismo, delitos contra el patrimonio público, toda clase de delitos, y quedan automáticamente en libertad por mandato de la ley. Ahora el gobierno lo ha descubierto. No lo descubrió el ministro de Justicia, Yesir Reyes, durante todo el tiempo en que fue ministro. Esto se le pasó por alto. Fue uno de los detallitos que no tuvo en cuenta. Entonces ahora sale el gobierno a las volandas a proponerle al Congreso una ley para que prorrogue la ley anterior. Nos preguntamos, ¿tendrá efecto esa ley respecto de personas que estuvieron cubiertas por la ley anterior durante casi 2 años? En nuestro parecer, no. Respecto a esas personas se consolidó un derecho, el derecho a ser juzgadas en sentencia definitiva en 2 años. La nueva norma, la que dispone 3 o 4 o 5, no los afecta, no los puede afectar. Ese es nuestro parecer. En todo caso, problema endemoniado, problema gravísimo, van a salir de la cárcel decenas de miles de personas por una ley del Congreso de la República que el señor ministro de Justicia no advirtió, no entendió, no comprendió en sus alcances. Y ese es el candidato a fiscal general de la Nación. Ese es el que sale con ese premio, el más desastroso de los ministros de Justicia que ha tenido el país en mucho tiempo. Yesir Reyes sale a ser candidato a la Fiscalía General de la Nación con semejante par de cargos. No haberse dado cuenta de la sentencia constitucional que creaba la doble instancia para personas aforadas y no haberse dado cuenta de la ley de la República que disponía 2 años para que los jueces dictaran sentencia condenatoria contra quienes están detenidos sin haber recibido esa tal sentencia. De manera pues que ese es el candidato que tenemos a la Fiscalía y esos los problemas que tenemos entre manos. Al Congreso lo van a poner a correr para dictar una ley que en nuestro parecer es una ley inútil, porque lo que debió hacerse, agilizar los procesos, darle facilidades a los jueces, intervenir en los procesos, pedirle al procurador intervención especial en los procesos más graves, eso no se hizo porque Yesir Reyes, ministro de Justicia, andaba pensando en quién sabe qué demonios. Ese ministro es el que tenemos de candidato a la Fiscalía General de la Nación. Válganos Dios. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 26 minutos.